Hola nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Voy a tomar o a retomar un poco esta invitación que te hice apenas hace unos días, tomando en cuenta que en esta semana se celebra la Semana Santa, lo que llamamos la Semana Santa. Y hoy voy a hablar de lo que voy a llamar la casa limpia. Y quizás solamente como a manera de ejemplo, porque en la última semana en la cual Jesús estuvo en la tierra y de la cual tenemos registro, se fueron dando una serie de eventos, de sucesos, que cada uno tiene una serie también de significados muy interesantes, muy interesantes. Desde esa entrada triunfal como la conocemos, esa entrada que Jesús tuvo a la ciudad de Jerusalén y después culminando con esa gran celebración de la resurrección. Y cada día durante esa semana se fueron dando una serie de cosas, de eventos, de sucesos muy interesantes. Hoy voy a invitarte en particular a que me acompañes a leer Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 19. Dice la escritura: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Como siempre, cada pasaje de la Escritura tiene un tesoro inacabable de enseñanza, de impartición, de vida, de gracia, de sabiduría de Dios. Pero te mencioné hace un momentito que quería yo hablar de lo que voy a llamar la casa limpia. Y hay tres cosas en particular, tres cosas centrales en cuanto a lo sucedido el día lunes, en esa última semana de Jesús en la tierra. Porque vemos a Jesús viniendo al templo y vemos a Jesús mostrando enojo por los vendedores, por los cambistas que se encontraban allí. Y yo creo que ahí hay algunas cosas que son dignas de que nosotros recordemos y retengamos, que Jesús nos enseña en este pasaje. Uno, la dignidad de Dios y de su casa. Como te mencionaba la vez anterior, a veces hemos puesto tanto nuestro corazón en los ritos, en las costumbres, que hemos perdido completamente todo celo y todo respeto por Dios y por su casa. Y muchas personas se comportan de una manera tan ofensiva hacia Dios y hacia todo lo que representa a Dios. La dignidad de Dios es su santidad, es su pureza, es su naturaleza divina, es su justicia. Así que debemos resguardar siempre la dignidad de Dios y de su casa. Número 2, Jesús nos enseña a respetar mucho el propósito de los siervos de Dios. Yo diría el propósito de la iglesia.
¿Por qué razón? Porque somos llamados a producir el fruto de Dios, no a hacer negocio de la obra de Dios. Ese ha sido un problema, que muchas personas, muchos que se dicen hijos de Dios o siervos de Dios, han hecho de la obra de Dios un negocio. Pero la única manera de producir el fruto de Dios es, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, es permaneciendo en Él. Y si tú y yo permanecemos en Él, entonces seremos formados, seremos equipados, aprenderemos a vivir el principio de la utilidad, es decir, de ser útiles a Él. Y yo creo que la mejor forma de ser útiles a Dios es cumpliendo cabal y correctamente la función a la cual Él nos ha llamado. Por eso cuando un miembro del cuerpo de Cristo no cumple correcta y sanamente su función, pone en riesgo, yo diría en riesgo de enfermedad y muerte a todo el cuerpo. Por eso es importante guardar el propósito de tu función, de aquello a lo cual Dios te llamó. Y número 3, también Jesús nos enseña aquí la autoridad de Dios que está por encima de todas las cosas. Por eso deshonramos a Dios cuando ponemos cualquier cosa por encima de Él. Cuando ponemos nuestra jactancia, cuando ponemos nuestro conocimiento, cuando ponemos nuestro intelecto, cuando ponemos cualquier cosa por encima de Él, deshonramos a Dios. Pero si nosotros, en lugar de eso, aceptamos la autoridad de Dios, entonces eso significará o eso implicará reconocer su posición frente a nosotros. Es decir, Él es Dios, Él es Señor. Pero también implicará que tú y yo tengamos siempre un corazón dispuesto y disponible a Él. Por eso, te repito, cada día en el registro bíblico, cada día de esos últimos días que Jesús estuvo en la tierra, traen a nuestro corazón muchísimas enseñanzas que valen la pena que nosotros retengamos y guardemos. En este caso, repito, guardar la dignidad de Dios, la dignidad de su casa. 2, guardar el propósito de los siervos de Dios o de la iglesia, que es el instrumento de Dios en la tierra. Y 3, que guardemos siempre, siempre, con mucho celo, el reconocimiento de la autoridad de Dios por sobre todas las cosas. Guardemos la Semana Santa, pero hagámoslo entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Oremos. Padre, gracias por la obra de Jesús, gracias por la obra de la cruz y gracias también por su resurrección, porque entonces su resurrección es victoria para cada uno de nosotros, es vida para nosotros. Gracias por esa vida que nos es dada por gracia y por amor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo y que estos días sean días en donde puedas ver y sentir la gracia y el amor de Dios sobreabundándote, abrazándote, rodeándote, llamándote a la salvación. Bendiciones.